En el mundo actual, los hijos de familias acomodadas no solo tienen una cierta garantía de que podrán gozar del patrimonio familiar, sino de que también tendrán un amplio abanico de posibilidades laborales, sea continuando los negocios familiares, sea en una profesión u oficio, sea emprendiendo un negocio nuevo, o consiguiendo un empleo, o en muchas otras opciones más. En la Edad Media, en cambio, solo si eras el hijo primogénito de un noble, sabías que heredarías tus tierras y privilegios. Pero, si eras el segundo o tercer hijo, no tenías muchas opciones. O te unías a la iglesia, o te hacías caballero. Esta es la historia de Guillermo, un auténtico caballero medieval. Guillermo tuvo la suerte de nacer en una casa aristocrática, pero como no era el hijo mayor y, por tanto, no iba a heredar las tierras y los privilegios de su padre, el padre decidió que el mejor camino para él era ser caballero. Así fue como Guillermo, siendo un niño, partió hacia el castillo de un tío abuelo, noble poderoso, que sería su mentor. Ahí se convirtió en paje, un puesto que no solo requería un peinado especial, sino muchos deberes, ya que no solo tuvo que aprender a servir y ser obediente, cuidar a los caballos y saber manejarlos, sino también entrenarse en el uso de armas. Claro que, de momento, las armas todavía eran de juguete. Cuando era adolescente, Guillermo ya estaba preparado para la siguiente fase, ser un escudero. Ahora sus deberes eran de mayor responsabilidad, pues aparte de educarse en las reglas de la caballería, tenía que asistir directamente a un caballero, limpiar su armadura, cuidar su caballo e incluso portar las armas que no estuviera usando, en la paz o en la guerra. También fue cuando Guillermo comenzó a entrenarse, ahora sí, con armas de verdad. El momento cumbre llegó unos años después, en que Guillermo podía ser investido caballero. La ceremonia de investidura solía ser muy solemne. La noche antes, todo joven aspirante tomaba un baño, que era todo un lujo en la época, y permanecía en vigilia toda la noche en el interior de la iglesia, al lado de las que serían sus armas. Al día siguiente, sus caballeros mentores lo vestían con una túnica y un cinturón blancos, una capa roja y otros artículos, mientras un sacerdote le entregaba su espada ya bendecida. Y así, en un acto ritual, que ha sido pintado y descrito en diferentes imágenes e historias de muchos caballeros, el joven Guillermo también se hizo caballero. Pero su vida apenas empezaba. Ciertamente, como hijo de un noble que era, contaba con los recursos para proveerse de su armadura, su caballo y sus armas. Pero fuera de eso, no contaba con nada más que sus habilidades. Por esta razón, pronto comenzó a formar parte del ejército de un señor feudal, al que sirvió en una guerra. Pero luego su atención se fijó poderosamente en los torneos, que eran su gran oportunidad no solo para entrenarse y mantenerse en forma, que era el objetivo inicial de estas competencias de caballeros, sino también la posibilidad de ganar fama, ya que grandes públicos acudían a verlos, incluyendo las damas. Y, por supuesto, más riquezas, ya que era común que el caballero vencedor pudiera reclamar las armas y la armadura del vencido. Y además, en algunos torneos, también habían premios en metálico. Guillermo se hizo famoso en los torneos, tanto en las competencias por equipos que organizaban los caballeros, llamadas melees, como en las justas, que eran enfrentamientos de uno a uno con lanzas. Durante estos años, el caballero se hizo con grandes tesoros, que compartía con sus compañeros, lo que le ayudó a forjar alianzas y amistades de muchos años. Incluso llegó a ser mentor e instructor de armas de un príncipe inglés, y cuando estaba en lo máximo de sus triunfos, tuvo otra gran oportunidad para consolidar su fama y sus ideales: las cruzadas a Tierra Santa. Durante las cruzadas, Guillermo ganó experiencia, dinero y fama. Luchó valientemente al lado de otros caballeros y vio cómo la caballería se abrió también a hombres sin linaje noble o real. También, durante este tiempo, Guillermo conoció las primeras órdenes militares, que luego se transformaron en las famosas órdenes de caballería. Algunas de ellas estaban bajo la supervisión de la iglesia, y los caballeros eran una combinación entre monjes y soldados, como la Orden de los Caballeros Templarios. Otras, en cambio, fueron creadas por los reyes y los emperadores para defender sus tierras y sus pueblos. A Guillermo no le atrajo la idea de hacerse caballero de la iglesia, sino que, cuando regresó a Europa, sirvió leal y valientemente a las órdenes del rey de Inglaterra, al punto de que el rey le ofreció la mano de una condesa, con lo que Guillermo se convirtió en dueño de sus propias tierras y pueblos. Guillermo siguió sirviendo a su rey hasta su muerte, a la edad de 74 años, y su vida quedó inmortalizada bajo el nombre que había hecho famoso: Guillermo el Mariscal. La mayoría de los caballeros no tenían el brillo y la fortuna de Guillermo, pero con sus altos y sus bajos, la caballería fue una manera válida de ganarse la vida durante unos 500 años y no comenzó a declinar hasta la invención de un arma nueva, que dejó obsoletas las espadas, las lanzas y las armaduras, el arma de fuego. Pero esa es otra historia.